Estamos en una etapa del curso donde ustedes están haciendo foco en lo que conocer la regulación de la respuesta inmune. Y hoy es un día donde buscaremos analizar situaciones donde se ponga en práctica los conceptos que se van adquiriendo. Y uno de los temas más naturales y más controvertidos durante mucho tiempo y no totalmente resueltos aún, aunque ya mucho mejor comprendido, es el embarazo, algo absolutamente fisiológico, donde se pone de alguna manera en tela de juicio aspectos vinculados a por qué ocurre un embarazo cuando hay elementos. Apagamos por favor los celulares. Cuando hay elementos claramente que muestran que un embarazo corresponde casi a lo que sería un injerto, un trasplante. Los trasplantes entre personas que tengan antígenos de histocompatibilidad distintos se rechazan. Y aquí sabemos de que un feto está constituido por la mitad de los genes de la madre, muy bien, pero la mitad de los genes extraños a la madre provenientes del padre. Y esos genes podría llevar a considerar de que, bueno, si la madre tiene un sistema inmune que funciona bien, podría tener las condiciones para rechazar lo que normalmente no se rechaza. Entonces ahí primer planteo de reflexión: ¿por qué se acepta un embarazo cuando tenemos que la mitad de los antígenos, de los genes que tiene un feto, provienen de un organismo extraño a la madre? Entonces uno diría, bueno, está en el útero, totalmente aislado, y con ese aislamiento podemos tener una protección que conduzca a un parto 9 meses después de la concepción. Pero eso no es así. No es que el útero sea un órgano inmunológicamente privilegiado como hay otros en el organismo. Ustedes saben que, por ejemplo, los antígenos que están en el testículo no han sido reconocidos por el sistema inmune, y ante un traumatismo, una lesión testicular que exponga esos antígenos, podemos tener lo que se llama una orquitis autoinmune, que el sistema inmune reacciona contra las estructuras testiculares generando un problema inflamatorio que puede ser de la gravedad tal de dejar sin función a un testículo, que no es un enorme problema si el otro funciona bien. Pero eso existe, y por un reconocimiento que no se había dado de los antígenos testiculares previo, y puede que normalmente en la gran mayoría de la gente, de los hombres, no ocurre nunca en la vida normal. Entonces acá podrían plantearse: el útero tiene esa característica. Falso, no es así. Entonces, la madre durante un embarazo está de alguna manera sobreexpuesta a infecciones. Una mujer embarazada tiene más chance de infecciones que una mujer no embarazada. No es el caso. O sea que mantiene la competencia del sistema inmune, pero no rechazando a algo que es extraño para ella. Entonces, aquí entra a jugar lo que sería no el útero, sino la placenta. O sea que aquí nosotros empezamos a analizar qué pasa si células de fetitos, ratoncitos que están creciendo, las sacamos
del ambiente normal donde está desarrollándose el embarazo en una ratona, y esas células fetales las inyectamos en cualquier parte de esa misma madre, pero en el músculo esquelético. Hacemos una inoculación intramuscular. ¿Y con qué resultado nos encontramos? Que esas células que estaban creciendo en armonía, sin problema, en el útero, si las sacamos del útero y las inyectamos intramuscular, son inmediatamente rechazadas. O sea que la capacidad de rechazar a las células fetales existe, pero en el ambiente donde está creciendo el feto no hay rechazo. Ustedes podrían decir, sí, pero a mí no me asegura que sea el útero o la placenta o los dos los que están participando. Entonces, nosotros tenemos respuestas de la medicina de embarazos que pueden ocurrir fuera del útero o no. Sí, podemos tener lo que llaman embarazos ectópicos, embarazos extrauterinos, que crecen sin ningún problema desde el punto de vista inmunológico. Pueden haber otras complicaciones, obviamente, pero el crecimiento extrauterino no es un problema y hay tolerancia fuera del útero. O sea que el útero no fue la clave, no es la clave. Termina siendo la placenta, y en la placenta es donde vamos a focalizar buena parte de todo lo que vamos a ver, porque es ahí sí donde se da ese ambiente especial de tolerancia de un feto. O sea, es en la placenta donde van a estar las características. ¿Y qué características ya podemos ir adelantando? Nosotros en respuesta inmune tenemos a protagonistas claves, que son los linfocitos, que son las células claves para rechazar un trasplante. Ustedes saben que existen algunos tipos de ratones que no tienen timo, ratones atímicos, que tienen la característica de poder aceptar ¿qué? Los ratones que no tienen timos pueden aceptar tejidos de otra especie. Nosotros a un ratón sin timo le podemos inocular células humanas y que crezcan. Sí, sí, y eso es muy importante a nivel de experimentación y para generar conocimientos, porque nosotros a los ratones sin timo, por ejemplo, le podemos inocular células tumorales y hacer que un cáncer humano, células tumorales humanas, crezcan en un ratón sin timo y poder estudiar métodos de diagnóstico, de tratamiento de cáncer sobre células humanas, pero en un ratón. Por supuesto que un ratón que no tiene timo, ¿qué riesgo tiene? Grande. Autoinmunidad, ¿te parece un ratón sin timo la autoinmunidad? Las infecciones. Un ratón sin timo está regalado, llamémoslo vulgarmente, ante un virus. Las posibilidades de combatir una infección viral de un ratón sin timo, sin linfocitos T, la respuesta antiviral tiene a los linfocitos T, y en particular a los linfocitos TCD8, como grandes protagonistas. Y si un ratón no tiene timo, no va a tener linfocitos T, y entonces, como muy bien decía la compañera, va a estar muy expuesto a las agresiones por microorganismos, particularmente por virus, que lo pueden matar muy fácilmente. Entonces, ¿cómo conservamos a un ratón sin timo? Aislado, tan aislado que toman agua estéril, comida estéril, tienen viruta estéril, todo estéril, y se dan condiciones donde lo podemos tener. ¿Y eso existe acá en Uruguay? Sí, tenemos lugares donde se mantienen los ratones en lo que se llaman animalerías libres de patógenos. Entonces ahí podemos tener un ratón sin timo que tenga esta característica. Pero nosotros, para aceptar un embarazo, una mujer para aceptar un embarazo, no es que perdió los linfocitos T.
para nada, mantiene la inmunocompetencia T. Lo que sí ocurre es una modulación en la forma de expresarse ciertas subpoblaciones de linfocitos T, que ya las vamos adelantando, sobre todo los linfocitos T-reg o T supresores, también el cociente entre TH1 y TH2, que es muy importante para numerosas enfermedades y en este caso para la fisiología del embarazo. Tenemos también que, como en toda situación donde reflexionamos con el concepto del trasplante, que aquí está implícito, nosotros podemos plantearnos qué pasa con los antígenos, con las moléculas de histocompatibilidad. ¿Hay cambios? Sí, profundos. Profundos cambios a nivel de las moléculas de histocompatibilidad ocurren en el embarazo. Y además, vamos a encontrarnos que la placenta es un sitio donde se pueden destruir algunas células del sistema inmune y además a otras se les cambia el comportamiento. Entonces, tenemos que en ese ámbito placentario van a ocurrir modificaciones grandes en la regulación del sistema inmune y regulación que se modifica en una situación absolutamente normal, fisiológica, para conducir un embarazo a término. ¿Cómo podemos afirmar de que los antígenos fetales son reconocidos por la madre? Esto se conoce desde hace décadas, en el sentido de que si vemos qué pasa con los anticuerpos al principio del embarazo hasta llegar a las 40 semanas, embarazo a término, es normal de que una madre tenga cada vez menos IgG. ¿Por qué? Ahí está, muy bien. Las IgG atraviesan la barrera placentaria, pasan de la madre al feto. Cuanto más tiempo va pasando, más cantidad, más grande es la placenta, más probabilidad de pasaje de la madre al feto, y esto constituye una protección pasiva, una inmunidad prestada de la madre al feto, que le va a servir al feto para poder neutralizar ciertos antígenos y evitar de repente algunas afecciones por este tipo de anticuerpos que pasan de la madre al feto. Pero al mismo tiempo nos encontramos que el feto también produce anticuerpos, además de que ¿qué anticuerpos puede producir el feto? IgM, excelente. Pero la IgM no pasa a la placenta, no va del feto a la madre. Entonces el feto puede enriquecerse de las IgG que vienen de la madre, y aquí tenemos que en el momento del parto se puede dar la paradoja de que hay más IgG en sangre fetal no producida por el feto que la que tiene la madre, a la que se puede sumar, que aquí no están graficadas, las IgM que además puede haber ido produciendo el feto. Pero estos anticuerpos, si nosotros empezamos a ver si hay reconocimiento de antígenos paternos, vemos que en un primer embarazo ya vemos que el 20% de las mujeres, una de cada 5, ya tienen evidencias de reconocer los antígenos de histocompatibilidad paternos. No cualquiera. Usted dice, bueno, reconoce antígenos vinculados al grupo sanguíneo ABO u otra cosa. No, los HLA, los de rechazo de trasplante, los está reconociendo la madre. Una de cada 5 mujeres en el primer embarazo, y van pasando los embarazos, ya luego de 40 o más % de las mujeres tienen la capacidad de reconocer los antígenos de histocompatibilidad paternos. Y esos antígenos pasan de la madre al feto. Entonces podemos decir, atención,
estos anticuerpos que pasan de la madre al feto pueden estar atacando a los HLA paternos que tiene el feto y tenemos un problema. Entonces, ¿qué pasa con estos anticuerpos? Y bueno, hay algunas particularidades a dos niveles. Una es la estructura de los anticuerpos y otro en los mecanismos efectores. En la estructura de los anticuerpos hay un fenómeno llamativo, que es que en las cadenas livianas de anticuerpos se incorporan algunos azúcares. Y esos azúcares que están en las cadenas livianas, no están en las cadenas pesadas, se dice que generan anticuerpos asimétricos, porque están en unas cadenas y no en otras. Pero esos anticuerpos asimétricos, el interés que tiene es que pueden reconocer antígenos, en este caso paternos, pero no desencadenan mecanismos efectores, no desencadenan mecanismos de muerte, ni por activación del complemento, ni por ADCC, ningún mecanismo. O sea, van, reconocen, pero no matan. ¿Y eso qué implicancias puede tener para un feto, para las células fetales? Ahí está, bloqueo. Tolerancia no es el término preciso, pero sí podemos acertar el concepto. Un bloqueo, porque se unieron, ocuparon los antígenos, no destruyen, pero sí ocuparon los antígenos. ¿Qué están haciendo? Están bloqueando a esos antígenos, los están enmascarando, los están ocultando y están impidiendo de que vengan otros mecanismos y lleven a la muerte de esas células por mecanismos mediados por anticuerpos. También es muy destacado que la placenta tiene numerosos inhibidores del sistema complemento, a distintos niveles del complemento. Entonces, si hay una riqueza grande de inhibidores del complemento, lo que sea mecanismos de muerte por el complemento con la participación de anticuerpos, no va a ocurrir. Entonces, esa inhibición del complemento impide la muerte que pudiesen causar eventualmente algunos anticuerpos. Entonces, hay anticuerpos que reconocen los antígenos de histocompatibilidad paternos, sí, pero esos anticuerpos no tienen una acción agresiva contra las células fetales por los mecanismos que acabamos de indicar. ¿Dónde ha estado la clave? La clave ha estado en lo que llamamos tolerancia local. Y estos mecanismos empiezan a aclararse. Algo que para ustedes puede decirse es hace mucho tiempo, hace 15 años, todos ustedes habían nacido, pero hace 15 años recién aparecen las evidencias fuertes de que hay células que ayudan a tolerar el embarazo. Y hace 15 años, en toda esta discusión, esta reflexión de por qué se tolera un embarazo, es una historia reciente, porque durante décadas se debatió por qué se tolera un embarazo. Y entonces ahí empiezan a aparecer en la historia reciente de la inmunología, en los últimos 15 años, las evidencias fuertes que le dan sustento al poder explicar. Y una de las bases es linfocitos T-reg, los linfocitos T supresores, que ahí ya se ve en el embarazo. Esto es una mujer no embarazada, niveles de T-reg. Ustedes saben, los T-reg en la sangre son aproximadamente el 4 o 5% de los linfocitos. En el embarazo, en el primer trimestre, comienzan a aumentar. El máximo lo tenemos en el segundo trimestre, luego empiezan ya a bajar al final del embarazo, y luego ya posparto van retornando a niveles previos al embarazo. En este gráfico acá se expresan los valores individuales, y aquí por supuesto vemos de que, como todo en biología, no es absoluto y permanente para todas las personas, porque acá tenemos niveles donde decimos, bueno, esta persona en el segundo trimestre no tenía niveles altos de T-reg, pero tenemos otros que es impresionante el nivel que tiene, y entonces, bueno,
hay variaciones interpersonales, pero ese comportamiento es la tendencia mayoritaria, donde estos linfocitos que generan supresión de la respuesta inmune, ustedes saben, pueden ser ya generados directamente desde el timo, los antígenos, los linfocitos T-reg desde el timo, o inducidos. Estos linfocitos T-reg inducidos son los grandes protagonistas en el embarazo. No es tanto el que viene del timo, sino los que se inducen en la periferia. Y entonces estos linfocitos que se inducen en la periferia son los que ayudan a mantener la tolerancia materno-fetal. Por supuesto, los que vienen del timo también pueden ayudar a mantener la tolerancia materno-fetal. Aquí aparece un tema médico interesante. ¿Qué pasa con la autoinmunidad en el embarazo? Entonces, se ha visto de que hay personas con enfermedades autoinmunes que durante el embarazo mejoran. Entonces, historia redonda, perfecta. Se aumentaron los T-reg, los T-supresores, la autoinmunidad mejora. Pero no es tan así, el tema es más complejo, porque hay pacientes con enfermedades autoinmunes que empeoran. Y entonces acá entramos también a tener que conocer más sobre los T-reg y qué pasa en el embarazo, porque existen diferentes subtipos de T-reg y no es lo mismo un determinado T-reg que otro como para poder influenciar en una enfermedad autoinmune, y no es una cosa absoluta. Pero sabemos que por ahí hay conocimientos que seguramente en no mucho tiempo van a aportar de la relación entre embarazo y enfermedades autoinmunes. Más recientemente, y esto tiene menos de una década, han aparecido evidencias de la generación de T-reg en la placenta. O sea, la propia placenta puede producir T-reg en la medida de que tenga esta molécula, la CNS1. Si tenemos CNS1, es una molécula que facilita la formación de T-reg a partir de la potenciación de FOXP3. Ustedes saben que FOXP3 es clave para tener linfocitos T-reg. Y CNS1 potencia a FOXP3. Entonces, un ratón normal tiene linfocitos T que van a tener la formación, a la diferenciación hacia T-reg. En la placenta esto puede estar de alguna manera más desarrollado si está CNS1, y esto va a impedir acciones que puedan ser agresivas de otros linfocitos sobre el feto, en la medida que tengamos muchos T-reg. Y se ha jerarquizado a CNS1 en la medida que si tenemos ratones knockout para CNS1, o sea, no producen CNS1, lo que ocurren son abortos a repetición en gran cantidad, o sea, no se llega a tolerar un embarazo. Eso se ha observado en modelos animales, y además también hay evidencia ya en seres humanos. Por lo tanto, CNS1 fortalece la tolerancia materno-fetal y lo hace específicamente vía T-reg. Entonces aquí ya tenemos un protagonista del puzzle que tenemos que ir generando para explicar por qué se tolera un embarazo. Los T-reg son protagonistas claves indiscutidos al respecto. Después, este esquemita es extremadamente simple, ya lo vimos el primer día de actividad. La importancia de reconocer con señal de coestimulación genera activación de un linfocito, pero si se reconoce en ausencia de coestimulación tenemos tolerancia. Y eso en el embarazo tiene mucho que ver. Las células dendríticas le van a estar presentando a los linfocitos
cooperadores le van a estar presentando antígenos permanentemente que se están generando en la cavidad uterina y se los van a estar presentando en condiciones habitualmente no inflamatorias, sin estrés inmunológico. Normalmente un embarazo es una situación donde no hay una agresión externa como para decir tendremos señales de coestimulación. Ustedes saben que B7, por ejemplo, una de las principales señales de coestimulación, ¿cuándo se induce su síntesis? Cuando maduran las células dendríticas en el marco de un proceso inflamatorio. Cuando a nosotros nos vacunan, ya lo hemos manejado también previamente, cuando recibimos una vacuna, uno de los elementos importantes es que haya una sustancia que sea un adyuvante. Ese adyuvante va a generar un proceso inflamatorio local y dentro de las consecuencias de ese proceso inflamatorio, ¿qué se va a formar? B7. Entonces el adyuvante va a hacer que la célula presentadora tenga B7, lo que nos va a asegurar que este reconocimiento será con activación contra ese antígeno. Pero si el reconocimiento lo estamos haciendo sin inflamación, sin ningún estímulo exógeno del sistema inmune, habrá reconocimiento que generará tolerancia. Entonces venimos a este concepto porque también a partir de aquí, esto es archiconocido, tenemos la posibilidad de diferenciar a distintos tipos de células del sistema inmune, a los linfocitos TH0, según los estímulos que tengamos en el medio. Y las células dendríticas durante el embarazo juegan un papel capital para tolerar. Las células dendríticas van a deshipertrofiar en un embarazo normal esta vía hacia Treg o hacia TH2. De estas vías que estamos poniendo acá, ahora deberíamos de estar poniéndolos con ejes resaltados, TH0 a Treg o TH0 a TH2. Eso es lo que ocurre en un embarazo normal. Pero si tenemos la mala suerte de que ingresa un patógeno que está complicando la situación en un embarazo, ante un patógeno que ingresa, es lógico que la madre reaccione produciendo Treg o no. Si ingresa un patógeno. No, sería ir contra los objetivos. Si ingresa un patógeno, ¿para qué vamos a suprimir a la respuesta inmune? No, si ingresa un patógeno tendremos respuestas a predominio TH1 o TH17. Entonces ahí es distinta la respuesta. No tendremos entonces esa vía hacia Treg. Entonces veremos esto qué puede causarle a un embarazo. Porque ya no es la situación fisiológica. Ingresó un patógeno. Hay que combatirlo porque el patógeno puede llevar a la muerte o un daño mayor tanto de la madre como del feto. Entonces no es que el sistema se va a quedar tolerando simplemente con los supresores, sino que hay que reaccionar. Entonces, dentro de lo que las células dendríticas normalmente están reconociendo, son distintos componentes del trofoblasto, células que van muriendo por apoptosis, se liberan productos solubles, sea cual sea la vía. Esto conduce a un mecanismo de presentación por parte de las células dendríticas de antígenos a los linfocitos TH0, que va a ser una presentación en ausencia de estrés inmunológico. Reiteramos, favorece los TH2, favorece los Treg. Eso es el embarazo absolutamente normal. Otras células que tienen gran plasticidad en el sistema inmune son los macrófagos. Ya lo han visto en detalle. Podemos tener macrófagos que tengan esa capacidad agresiva, fagocítica, eliminar el patógeno, claramente acciones de defensa, como ponemos en la parte superior a través de la activación de distintos receptores como los TLR y la producción de distintos tipos de citoquinas. ¿Esto es bueno para el embarazo? No.
Pero el embarazo en principio no está en ese escenario. El embarazo no está normalmente en una respuesta proinflamatoria contra un patógeno. El embarazo normalmente está en este escenario de la parte inferior, donde tenemos predominio de IDO, prostaglandina E2, interleuquina 10, TGF-beta, o sea, todo antiinflamatorio. El macrófago ayuda en un embarazo con su polarización M2, que es proangiogénica, antiinflamatoria, a que el embarazo evolucione bien. Sin embargo, esto no es un contrato definitivo del macrófago en su mecanismo de acción, porque si a este macrófago M2 se le presenta una bacteria, ese macrófago ante esa bacteria va a reconocer y se va a transformar de M2 en M1, el mismo macrófago. Cambió su comportamiento. Y ahora no vamos a tener un macrófago inmunosupresivo, sino vamos a tener un macrófago proinflamatorio. O sea que es la misma célula que puede hacer un switch, un cambio, en función de lo que se está encontrando en el medio ambiente. Reiteramos, embarazo normal, predominio claro de macrófagos M2. Macrófago en una situación donde hay un componente agresivo, una bacteria, un virus, ahí puede cambiar hacia M1. Entonces integramos ahora esta información y en un embarazo normal jerarquizamos que los macrófagos van a estar en un ambiente tolerogénico, las células natural killer, las asesinas naturales en un ambiente tolerogénico. Esto va a hacer que se presenten antígenos o que se dejen de presentar antígenos a las células dendríticas. Se presentan igual, nunca se dejan de presentar antígenos, siempre se van a estar presentando todos los antígenos. La célula dendrítica nunca va a decidir si va a hacerse más presentadora o no, siempre están presentando, pero lo están presentando en una condición de estímulos tolerogénicos. Esto hace que esta célula dendrítica va a presentar con baja cantidad de señal de coestimulación, con baja cantidad de CD80, B7-1, CD86, B7-2, para hablar de sinónimos, y esto hace que al linfocito TH0, en estas condiciones tolerogénicas, se promueva la diferenciación hacia Treg o hacia TH2 o TH3, que también son supresores, y esto obviamente es muy bueno para un embarazo. Embarazo normal, en condición tolerogénica, esa es la integración de los estímulos. Decíamos que estos Treg, que van a ser claves, no es que dominen durante todo el embarazo, predominan sobre todo en el segundo trimestre y en el primer trimestre y en el final tenemos que los TH1 juegan un rol, que ya ahora después aclararemos un poco. Pero ahora vamos a cambiar. Ahora estamos en una situación donde la mujer embarazada se transformó en una paciente. No es que está normal, sino que está padeciendo un proceso infeccioso. Entonces, esta paciente embarazada va a estar en una situación donde el macrófago produce TNF-alfa, tenemos que las natural killer están activadas y producen interferón gamma, vamos a tener distintos componentes que hacen que las células dendríticas expongan gran cantidad de señales de coestimulación. Y tendremos ahora que las células dendríticas van a producir, al estar estimuladas, por ejemplo, la interleuquina 12, y si tenemos mucha interleuquina 12 a un linfocito TH0, ¿qué se les facilita? Transformarse en TH1, brillante, muy bien. Esos linfocitos TH1 se forman, ¿y qué pasa con los TH1? Producen más interleuquina 12, producen interferón gamma, TNF-alfa, y acá tenemos
TNF-alfa e interferón gamma, fíjense lo que hacen. Son moléculas tóxicas para el trofoblasto. Son moléculas que van a inhibir el desarrollo embrional y fetal y van a inhibir la proliferación del trofoblasto. El interferón gamma, amigo, del sistema inmune en la defensa contra un microorganismo, está perfecto, cumple ese rol. Pero el interferón gamma agrede al feto, agrede al trofoblasto, agrede la nutrición, lo mismo que TNF-alfa, molécula proinflamatoria clásica, que también está generando un problema. Entonces, esta situación de alerta, porque ingresó un patógeno, tenemos una inflamación, tenemos una alerta que lleva a que el sistema inmune se prepara para combatir al patógeno, porque que tenga interferón gamma, que haya TNF-alfa, todo eso es muy bueno para combatir al patógeno, pero es muy malo para el feto. Acá cambia entonces el equilibrio ideal del embarazo normal y se pueden ocurrir complicaciones en un embarazo, en un proceso inflamatorio. Ya ustedes saben que el médico está muy atento cuando una mujer embarazada está afectada por un proceso infeccioso, porque la infección puede tener consecuencias muy negativas para el embarazo. Y veremos que el mecanismo de la infección por el cual se es negativo para el embarazo tiene al sistema inmune como protagonista. Bien, pasamos ahora a otro módulo clave dentro de las explicaciones. Ese módulo clave son los antígenos de histocompatibilidad que ustedes conocen. Estos antígenos de histocompatibilidad en el embarazo cambian a la desaparición. Nos encontramos que de este escenario, que es el normal, de los antígenos de histocompatibilidad de cualquier adulto normal, pasamos a que quedan casi nada de los de histocompatibilidad de clase 1 de HLA-C. El resto desaparecieron. Entonces, ¿qué reflexión les trae para ustedes para pensar en la vida de una célula que ha perdido sus antígenos de histocompatibilidad, para que puedan vivir esas células? ¿Va a ser un elemento favorable o va a ser negativo para el ataque por algunas células del sistema inmune? ¿Negativo por qué? No lo van a reconocer. No van a pensar que es un patógeno. Esta célula, si quiere ser atacada por alguna célula del sistema inmune, ¿es bueno o es malo para la célula que haya perdido las moléculas de histocompatibilidad? Es bueno para que sea atacada, por ejemplo, ¿por quién? Por los CD8, NK, vamos por orden. Un CD8 a una célula que ha perdido sus moléculas de histocompatibilidad de clase 1, sobre todo. ¿Qué le pasa al citotóxico, al CD8? ¿Puede atacar o no puede atacar? No, no puede, porque es indispensable que el antígeno sea presentado asociado a moléculas MHC de clase 1. Entonces decimos, qué bueno para el embarazo. Perdieron los antígenos de histocompatibilidad de clase 1, los linfocitos T citotóxicos no pueden hacer nada. Pero, por ahí otra persona dijo NK. Pensemos ahora como un mecanismo de muerte NK. ¿Esta célula va a estar expuesta o no va a estar expuesta? Sí, si bien los CD8 y las NK comparten los mecanismos por los cuales matan, son bien distintas por los mecanismos por los cuales reconocen. La célula
CD8 es indispensable que reconozca asociado a MHC de clase 1. La NK, si están las moléculas de histocompatibilidad de clase 1, no van a hacer nada. Pero si encuentran que hay una célula, como puede pasar con una célula viral, una célula tumoral, que suelen disminuir sus moléculas de histocompatibilidad de clase 1, a esas células las matan. Entonces, con esta óptica, ¿cuál sería el enemigo en el embarazo ante esta situación donde disminuyen las moléculas de histocompatibilidad de clase 1? Las natural killer. Entonces, el gran problema es qué pasa con las natural killer. Es lo que acabamos de decir, las natural... ¿Está claro o no? Decía de clase 2. ¿Eh? Decía que no expresaban las de clase 2. No expresan las de clase 2, no las expresan, y además los de clase 1 solamente, volvemos atrás, de clase 1, de todas, estas son de clase 1, A, B y C, de estas solo les queda el C. O sea, las de clase 1 quedaron en su mínima expresión. Las de clase 2 desaparecieron, y las de clase 1 quedaron en su mínima expresión. ¿Está claro así? Bien. Entonces, la pregunta es, para las células NK, es un tema. ¿Cómo hacer? Capaz que desaparecen las NK en el embarazo. Podría ser. Entonces, para encontrar la respuesta tenemos que ver que así como hay moléculas de histocompatibilidad que desaparecieron o disminuyeron significativamente, hay otras moléculas de histocompatibilidad ahora que aparecen, que no estaban, que no están normalmente en una persona adulta normal, sobre todo el HLA-G. Aparece una molécula nueva de histocompatibilidad, el HLA-G. Y el HLA-G tiene la posibilidad de unirse a las células NK. Acá tenemos arriba una célula NK, y entonces HLA-G va a generar uniones con distintos receptores de NK. ¿Y cuánto hay de HLA-G en la placenta? Y bueno, acá tenemos a la izquierda una inmunohistoquímica con un anticuerpo anti-HLA-G, a la derecha un esquema. Es muy abundante, está muy representado HLA-G, es un antígeno muy presente a nivel del trofoblasto. Y además es interesante que HLA-G se puede unir a distintos receptores. No les pedimos que recuerden estos receptores. No llegamos, sí el concepto, que sí es muy importante, de que hay distintos receptores, pero que a su vez, fíjense dónde están, en la CNK, en los CD8, en los CD4, los linfocitos B, monocitos, células dendríticas. O sea, HLA-G se puede unir a numerosas células claves de la respuesta inmunológica. Y al unirse a esas células de la respuesta inmune, entonces, ¿podría tener algún efecto? Bueno, vamos a ver. Entonces, esta es una tabla de un artículo donde está bien detallado qué hace HLA-G. Entonces, sobre las natural killer, ¿qué hace? Inhibe la función citotóxica. La clave de la natural killer, su existencia de alguna manera, es para matar. Y lo que le hace HLA-G impide que esa célula mate. Pierde la capacidad citotóxica. ¿Qué más? Inhibe la proliferación. Pero además incrementa para que las natural killer produzcan factores angiogénicos, factores para producir vasos sanguíneos. Las NK ayudan a formar vasos sanguíneos. Nada que ver con la lógica que uno tiene de una célula profesional de la muerte. Produce vasos sanguíneos. ¿Y dónde los va a producir los vasos sanguíneos? En un lugar donde se necesitan muchísimos, porque se necesita la nutrición para el feto, y esa nutrición debe de ir acompañada de irrigación, vasos sanguíneos que
mejoren, optimicen el intercambio de nutrientes a nivel materno-fetal. Y las natural killer entonces van a favorecer la nutrición. Es raro, pero es así. Eso es lo que ocurre. Efecto de HLA-G. O sea que la natural killer está cambiando su comportamiento. Esto lo hace la NK cuando se une a HLA-G, tiene ese cambio comportamental dramático. Los linfocitos CD8 inhiben la función citotóxica. Otra célula que mata, que pierde la capacidad para matar. Pero además, a partir de los linfocitos CD8 se forman los linfocitos CD8 REG, supresores. No solamente que disminuyen o pierden la capacidad de matar, sino que se forman CD8 supresores. Vamos a los CD4. Inhiben la capacidad de aloreactividad. La esencia de un trasplante es el aloreconocimiento, reconocer los antígenos de otra persona de la misma especie. En este caso lo que estábamos hablando, reconocer los antígenos paternos que están en el útero. Y la CD4 disminuye, pierde la aloreactividad, además que se aumenta la formación de Treg a partir de los CD4. Y de las células presentadoras de antígeno tenemos entonces que se inhibe la maduración, se inhibe la presentación de antígenos, etc. Todo eso lo que hace es jerarquizar que HLA-G no es un antígeno de histocompatibilidad convencional que tiene que ver sí con las interacciones celulares y que uno lo asocia a los trasplantes, sino que HLA-G es un inmunomodulador. HLA-G es una molécula inmunomoduladora que influye sobre todas estas células claves del sistema inmune, en todas ellas induciendo cambios hacia la tolerancia. ¿Y cuánto hay de NK? Porque ahora empezamos a preguntarnos, estas NK, ¿se siguen llamando células NK como las que están circulando en cualquier individuo normal? No, se llaman NK uterinas o deciduales. Son las NK uterinas. Y si vemos la cantidad de NK uterinas, en el primer trimestre del embarazo representan aproximadamente el 70% de los leucocitos a nivel de la decidua. El 70% de los leucocitos de la decidua son NK uterinas, a diferencia de que en la sangre periférica las natural killer son aproximadamente el 15% de los leucocitos. Por lo tanto, ahora podemos empezar a analizar un poco más en detalle a estas células. ¿Y qué elementos destacamos? Que tienen altos niveles de CD56, pero que no expresan CD16. Entonces ustedes dicen, pero esto es importante. Entonces, yo les doy un dato, que no lo tienen por qué saber fuertemente hoy. Las NK tienen como marcadores característicos a varias moléculas, entre ellos las NK se caracterizan por expresar las moléculas CD16 y CD56. Eso caracteriza a una NK normal, periférica, que cumple su función citotóxica. Las NK uterinas no tienen CD16. ¿Y eso qué interés podría tener? ¿Qué relevancia conceptual? Porque a mí no me importa que se acuerden de memoria del CD16, sino que a través de este dato podamos analizar qué pasa. ¿Qué es CD16? Muy bien, vamos por excelente camino. Algo importante para la citotoxicidad. Perfecta respuesta. Ahora vamos a tratar de dar un pasito más en profundidad. Algo importante para la citotoxicidad, y podemos ir pensando en conjunto.
Las natural killer matan por mecanismos, perforina, sí, muy bien. El reconocimiento, vamos a no al mecanismo de la lisis, sino al del reconocimiento. ¿Qué tipo de mecanismos pueden tener donde una natural killer vaya a causar muerte? Para reconocer algo, ¿se puede favorecer la natural killer de algún componente de la inmunidad adaptativa? Algo que sea producido por un linfocito B o por un linfocito T. No. ¿Cómo? La pregunta que estoy haciendo es, las natural killer para matar, ¿se pueden favorecer por algo producido por un linfocito B o por un linfocito T? ¿Pueden tener para su mecanismo de reconocer y matar algo que un linfocito le ayude a la NK o no? ¿Qué? Anticuerpo. Hay un mecanismo en el que los anticuerpos participan y las natural killer participan, que se llama ¿cómo? Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, ADCC. Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos es un mecanismo donde la célula que mata es la natural killer, pero la natural killer dependió de los anticuerpos para ese mecanismo de reconocimiento. Entonces, ¿cómo ocurre el mecanismo? La natural killer se une al anticuerpo. ¿A qué parte del anticuerpo? A la parte FC. Y para que una natural killer se una al FC del anticuerpo, ¿qué tiene la natural killer? Un receptor para FC. Y ese receptor para FC, ¿de qué isotipo de anticuerpo estamos hablando? Inmunoglobulina G. Por lo tanto, va a ser un receptor para FC gamma. Y los receptores de natural killer para FC gamma se llaman CD16. Entonces, si la natural killer no tiene CD16, está diciendo que la natural killer no tiene receptores para FC gamma. La natural killer no va a poder desarrollar ADCC, no va a poder desarrollar citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, porque no tiene el receptor con el que unirse al anticuerpo para que luego la célula mate. Y eso es absolutamente lógico, porque sería un absurdo que una célula natural killer uterina, que va a perder, que pierde su capacidad citotóxica, que pierde su capacidad de muerte, conserve un mecanismo clave para la muerte, porque no lo va a usar. Entonces, ese dato lo traemos en la reflexión justamente porque es símbolo de lo que la célula natural killer uterina no va a hacer. Y no tiene sentido que tenga un mecanismo necesario para la citotoxicidad si no tiene capacidad para hacer citotoxicidad. Estas células no requieren que se produzcan de nuevo. O sea, no es algo que hay que empezar desde la hemopoiesis para que se produzcan las natural killer uterinas, sino que las natural killer uterinas se forman in útero a partir de las natural killer periféricas, de las que están circulando en sangre. Esas natural killer circulan, van al útero y en el útero se diferencian en este subtipo tan distinto de NK. Bueno, la muy baja capacidad citolítica ya lo dijimos, producen distintas citoquinas, es muy importante que promuevan la angiogénesis y sobre todo destacar que las natural killer uterinas dirigen de alguna manera
la vascularización en el trofoblasto, la nutrición en el trofoblasto, y que es, bueno, capital para la vida fetal. Entonces, tenemos otro cambio profundo en el embarazo. Una célula que perdió la capacidad de matar, que ahora produce sustancias fundamentales para la nutrición, y eso es un embarazo normal. Pero ingresa un virus. ¿Qué pasa? Estas células van a mantenerse ausentes de esa capacidad de matar, o si ingresa un virus cambian su comportamiento. Y ahí obviamente si ingresa un virus se forman citoquinas TH1 que son claves para activar a las natural killer, y esas natural killer uterinas, tolerogénicas, proangiogénicas, recuperan su capacidad para matar y pueden causar daño también en el trofoblasto, que tiene pocos antígenos de histocompatibilidad. O sea, pueden tener una actividad antiviral, pero esa exacerbación de la actividad citotóxica en un ambiente donde los MHC de clase 1 están tan disminuidos, puede hacer que esas NK en esa situación de una infección se vuelvan autoinmunitarias contra el propio organismo, matando a células que tienen poco MHC de clase 1. Esto es un mecanismo entonces reversible ante un proceso infeccioso. La formación de NK tiene varias explicaciones. Uno de ellos es el TGF-beta. No nos sorprende el TGF-beta, que sabemos que tiene un papel inmunosupresor. Para avanzar un poco más en el tema, podemos ver acá en verde están las natural killer uterinas, y la pregunta es: ¿son exclusivas del embarazo? ¿O una mujer no embarazada puede tener natural killer en el útero? Miren ahí, no me miren a mí. Ahí está la explicación. ¿Una mujer no embarazada tiene o no tiene natural killer en el útero? Sí, lo tiene, fíjense, con cambios en el ciclo menstrual, donde predominan claramente en la fase secretoria con respecto a la fase proliferativa. Obviamente en el embarazo, y sobre todo en el primer trimestre del embarazo, decíamos que pueden ser el 70% de los leucocitos, hay un enorme aumento. Entonces aquí nosotros empezamos a sospechar con esto de que las natural killer podrían estar reguladas. ¿Por qué mecanismo? Mirando es hormonal, sin duda, muy bien, pero podemos ya con algunas pistas pensar de que hay algo, de qué hormona podría estar involucrada. La progesterona. La progesterona, exactamente. Porque algo que predomina en la fase secretoria y que luego la progesterona es clave en el embarazo, eso nos hace sospechar, no confirma nada, pero sí tenemos todo el derecho de sospechar de que la progesterona es parte de este mecanismo de formación de natural killer. Y efectivamente, la progesterona induce la formación de NK uterinas por un mecanismo donde a partir de las NK periféricas, acá tenemos el endometrio, tanto la progesterona como los estrógenos favorecen que las NK se unan a receptores de la superficie del endometrio, y aquí por distintos factores las NK uterinas empiezan a diferenciarse y a proliferar de las NK periféricas, se diferencian a uterinas, proliferan, y acá entonces tenemos el resultado en la inmunomodulación y en la influencia en la respuesta inmune y en la nutrición placentaria.
O sea que la progesterona entra a jugar fuerte en la inmunidad. La progesterona es una hormona entonces que favorece la tolerogénesis por este tipo de mecanismos, la tolerancia en este caso del embarazo. Y entonces vemos en más detalle ahora, más información, qué más sabemos de la progesterona en inmunología y particularmente en embarazo. La progesterona es el principal estímulo para la síntesis de HLA-G. O sea, todo lo que dijimos previamente de HLA-G sobre la CNK, sobre los CD8, sobre los CD4, sobre las células presentadoras, todo eso que es inhibir la citolisis, aumentar la tolerogénesis, aumentar la nutrición, todo eso que hace HLA-G, lo está haciendo la progesterona, porque el HLA-G depende en su síntesis de la progesterona. Entonces, vamos viendo un papel central que además se refuerza porque la progesterona induce la síntesis de glicodelina A y un factor bloqueante inducido por la progesterona, cada uno de ellos con un rol inmunológico. El factor bloqueante inducido por la progesterona favorece la polarización a TH2. O sea que no es TH1, sino más bien que sea TH2. ¿Eso es bueno o es malo para el embarazo? Es bueno, muy bueno. Ya sabemos que TH1, interferón gamma, TNF-alfa, peligro en la nutrición del trofoblasto. El TH2 es tolerancia. Aumenta la CNK, aumenta la angiogénesis, también el factor este. Produce los anticuerpos asimétricos, que decíamos anticuerpos que van, se unen, bloquean, pero no favorecen la muerte de ninguna célula. Y la glicodelina también inhibe la activación de las dendríticas que quedan tolerogénicas y también se inhibe la activación de otros linfocitos efectores. Entonces vemos que de una manera ya más global se le puede asignar claramente a la progesterona un rol importantísimo en la tolerancia inmunológica en un embarazo. Una hormona inmunoreguladora en sus mecanismos en el embarazo. Ahora, nosotros estamos por ahora explicando cosas del embarazo normal, pero si entramos a analizar la patología del embarazo, el sistema inmune también va a tener algún papel, y entonces ahí ya empezamos a tener datos. Cuando hay un embarazo, predominan los Treg sobre los TH1, tolerancia, etcétera, embarazo normal, pero aquí ya vemos que cuando hay una polarización a predominio TH1 sobre Treg, esto puede acompañarse de infertilidad, abortos a repetición, preeclampsia. O sea, problemas cotidianos de alto impacto en un embarazo. Podemos tener al sistema inmunológico involucrado en conocer esto. De ahí, entonces, que ahora vamos a empezar a analizar aspectos que tengan que ver con la vida clínica corriente. Si tenemos una madre que pueda tener una infección por tricomonas, Neisseria gonorrea, tenemos un problema que es más allá que la infección, que el agente infeccioso, porque esto nos está aumentando las respuestas TH1. Y si nos aumenta las respuestas TH1, nos aumenta el interferón gamma. Y si aumenta el interferón gamma, tóxico a nivel del trofoblasto. Entonces, antes de entrar a la patología, es decir, el sistema inmune en el embarazo normal, en el parto,
fin del embarazo, está presente. Y entonces aquí empezamos a ver que también hay componentes del sistema inmune muy presentes. Se me está acabando ya se me acabó, o sea, vamos a manejar sin el láser. En un parto tenemos que hay componentes del surfactante que juegan un papel. Y los componentes del surfactante pueden aumentar la activación del NF-κB. Y si tenemos NF-κB aumentado, tenemos que aumentan moléculas como TNF-alfa, la interleuquina 1 beta, la interleuquina 8, que generan liberación de calcio y aumentan la contractilidad muscular. Clave en el parto. Las contracciones, no hay parto si no hay contracciones uterinas. Y acá tenemos que mediadores de la respuesta inmune proinflamatoria, porque estamos hablando de TNF-alfa, interleuquina 1 beta, interleuquina 8, proinflamatorios, tienen un papel en aumentar la contractilidad muscular. También vemos aquí abajo interleuquina 8, interleuquina 1 beta, que a nivel del cuello uterino activan a metaloproteasas, proteasas de la matriz, y esas son las que pueden facilitar la rotura de membranas, la dilatación del cuello del útero, y entonces tenemos aumento de la contractilidad uterina, rotura de membranas, dilatación uterina. Son los tres parámetros claves que indican de que una mujer entró en trabajo de parto. Y esto lo pueden promover mediadores de la respuesta inmunológica. Por lo tanto, hay afirmaciones razonables que plantean de que el parto es consecuencia de un proceso inflamatorio estéril. ¿Estéril por qué? Porque no intervino ningún patógeno para desencadenar esto. El desencadenante viene en buena medida por el surfactante. Entonces acá tenemos que hay una activación típica de la inflamación, pero sin microorganismos proinflamatorios. Y eso desencadenó los eventos fundamentales para que tenga lugar un parto. Si vemos la cantidad de componentes proinflamatorios que están al mismo tiempo, llama la atención que se solapan. Nosotros no con inhibir a un componente, a la interleuquina 1, ya podemos detener el parto ni la respuesta inmune ante un patógeno. Vamos a tener que hay distintos componentes que van a estar induciendo, sobre todo el TNF-alfa y la interleuquina 1 beta, van a estar induciendo el parto. Y aquí nos detenemos en ver cuán frecuente es esta problemática. Nosotros, si tenemos una infección en una embarazada, decimos, hay un problema. El problema es ¿cuál? Pues son varios, pero, a ver, que el parto se induzca antes, el parto prematuro, tema clave, parto prematuro, porque si tenemos que en vez de tener un parto a las 40 semanas, ocurre a las 28 semanas, hubo un parto antes de tiempo, eso es un problema sin duda para el feto, el recién nacido, va a estar en condición de debilidad, de chance de morbilidad, aparte de mortalidad mayor. Y esto no es un elemento infrecuente porque el 40% de los partos prematuros se deben a infecciones. O sea que el 40% de los partos prematuros, la infección está involucrada. Y si vemos en los nacidos antes de las 30 semanas, la infección está en el 80%. O sea que es un problema de gran frecuencia médica.
un parto que ocurrió antes es algo que puede ser un problema serio. Y entonces, en esa respuesta que se desencadena para el parto, vemos que los microorganismos que desencadenan la respuesta TH1 aumentaron todas las señales proinflamatorias y desencadenan un parto por mecanismo inmunológico. Entonces, dentro de las citoquinas involucradas, empezamos a ver que no es sencillo decir, bueno, vamos a administrarle un antiinflamatorio, vamos a bloquear la interleuquina 1, vamos a bloquear el TNF-alfa, no generamos nada. Además, sería un grave error si hay un agente infeccioso administrar algo que nos inhiba a la interleuquina 1, a TNF-alfa, porque estamos abriéndole las puertas al agente infeccioso para que haga estragos y mate, tal vez, a la madre y al feto. Entonces no es con antiinflamatorios, con inhibir la respuesta inmune que se soluciona. Hay que combatir al agente infeccioso, sabiendo que el agente infeccioso está, de alguna manera, activando distintos aspectos de la respuesta inmune. Y hay otro que aquí ya traemos, que llama muy fuertemente la atención, que si nosotros vemos el trofoblasto, que está acá esquematizado en estas células, ¿qué tiene el trofoblasto? TLR. Los TLR de la inmunidad innata, que los hemos visto en las células dendríticas, en los macrófagos, cantidad de células de la inmunidad innata, están en el trofoblasto. O sea que el trofoblasto va a poder reconocer como una célula de la inmunidad innata. Y a partir de allí tenemos respuestas, por ejemplo, al TLR2, típicamente puede generarse al TLR4 por el lipopolisacárido y generar la función de citoquina por el trofoblasto, ya que es una célula epitelial que va a actuar como célula de la inmunidad innata. Tenemos también que pueden haber ratones con polimorfismos en el TLR4 que sean más o menos susceptibles al parto. Y acá tenemos, según el TLR, distintos tipos de microorganismos que van a poder actuar. Entonces tenemos que acá que la respuesta inmune innata también incorpora al trofoblasto con sus TLR en situaciones que pueden generar inflamación. Y aquí un resultado experimental muy demostrativo de la situación. Vamos a analizar qué pasa con animales que reciben el lipopolisacárido. Ustedes saben que el lipopolisacárido se une ¿a quién? Al TLR4. Perfecto. Muy bien. TLR4. Entonces, acá estamos administrando al patógeno o no. No. Una molécula, un componente del patógeno, soluble, aislado, puro. O sea, no va el patógeno. Estamos viendo qué hace este componente del patógeno que sabemos activa a TLR4. Entonces, eso lo sabemos. Entonces, estamos hablando con un detalle aparentemente menor. Tomar un componente del patógeno y un receptor de la inmunidad innata, ¿eso puede tener efecto en un embarazo? ¿Puede tener efecto en el parto o no? Bueno, analicemos el experimento. Se administró el lipopolisacárido. Acá tenemos ratonas preñadas que normalmente, en la situación que se hace el experimento, a las 72 horas van a tener el parto. Pero si reciben un poquito de lipopolisacárido no pasa nada, pero si reciben ya 0,1 microgramos de polisacárido, este parto que iba a ocurrir en 72 horas, en 3 días, pasa a ocurrir en 24 horas, solamente por haberle administrado el LPS, activado al TLR4, con lo que representa la generación de ciertos mediadores inflamatorios
en la inmunidad innata. Ya con esto, el parto se adelanta 2 días, en vez de ocurrir dentro de 3. Bueno, podría ser algo sin inconvenientes, o no. Vamos a ver, porque a la derecha tenemos la gráfica de lo que ocurrió con los fetos. Si el parto ocurrió a término, todos vivos, 100% vivos, pero si nosotros vamos administrando el EPS y vamos teniendo partos que ocurren ahora a las 24 horas, tenemos que vivos están la mayoría, pero 25% se murieron. Y si le vamos administrando más del EPS, llegamos a una situación donde algo menos del 70% se murieron de los fetos. Y eso nosotros lo podemos extrapolar a un ser humano. Un ser humano que tenga una infección por un microorganismo que tenga el EPS, muchas bacterias, que reconozcan entonces al TLR, induzcan el parto prematuro, y esto tiene su mortalidad indiscutida, mediado por un mecanismo inmune. Entonces, en resumen de lo que es embarazo y parto, podemos poner que a nivel del parto, sea por mecanismos de estrés fisiológicos o por bacterias, tenemos la activación de receptores TLR con cantidad de mediadores, citoquinas de la inflamación, los cambios en la contractilidad uterina, membranas, dilatación del cuello de útero por mecanismos moleculares, actuando en miometrio, cervix, etc. Y saber de que si bien las bacterias pueden generar un daño en sí mismo, es raro que estos mecanismos sean los causantes del parto prematuro per se. La bacteria, cuando genera un parto prematuro, lo hace en la enorme mayoría de los casos por un mecanismo inmunológico, que es la respuesta inmune ante el patógeno que hemos analizado por distintos ángulos. Hay más. La preeclampsia es una situación muy complicada en un embarazo. Se caracteriza porque la mujer tiene presión arterial elevada, hay proteinuria y puede quedar entonces con un episodio grave de ese momento. Puede superar el episodio y quedar con secuelas renales, por ejemplo, a futuro. Entonces, es una entidad que hay mucha atención que poner para que no genere problemas. ¿Y por qué ocurre la preeclampsia? Hay constantemente una disminución. Por ejemplo, estos son los vasos sanguíneos a la izquierda de una mujer no grávida, a la derecha las arterias dilatadas, el embarazo normal, y aquí en el centro la estrechez de las arterias en la placenta que generan un problema de irrigación, de intercambio de nutrientes. Entonces, en esto se vio de que uno de los componentes que en la preeclampsia están involucrados es los cambios en HLA-G. En las mujeres con preeclampsia hay menos HLA-G. Y si hay menos HLA-G, tenemos el problema de menos HLA uterinas, menos angiogénesis, menos vascularización. Entonces aquí han ido constatándose efectos, y hoy, desde el punto de vista gineco-obstétrico, se ha observado, cuando se analizan las publicaciones sobre el origen de la preeclampsia, se hace alusión constantemente a que la preeclampsia suele comprometer la función NK. En el origen, en una preeclampsia se origina por una disfunción NK con problemas a nivel de la angiogénesis, y a partir de allí tener toda la
secuencia de eventos complicados de una preeclampsia. Aquí, en el embarazo complicado, no solamente ahora se hace referencia a que bajan los TREG, sino que también aumentan los pH-17. Entonces, en un embarazo normal tenemos muchos TREG, pocos pH-17. Pero en una mujer preeclámptica tenemos que los TREG bajaron con otro protagonista más, aumentaron los pH-17. Y estos pH-17, ¿por qué aumentan? ¿Qué tipo de citoquina está involucrada en el aumento de TH17, en la formación de TH17? Interleuquina 6. El TGF-beta más la interleuquina 6, y aumenta la interleuquina 6, tenemos chance de tener TH17. Entonces aquí otra desregulación del sistema inmune con aumento de TH17, que son linfocitos que también tienen que ver con la preeclampsia. Entonces, entrando en la parte final, podemos afirmar de que el embarazo se puede explicar por algo que no es ocultamiento de antígenos, sino todo lo contrario, el reconocimiento de los antígenos paternos por la madre desencadena mecanismos activos de tolerancia. Es central. Esa tolerancia obviamente no es permanente, es una tolerancia transitoria. Sin embargo, es una tolerancia con memoria. Hay situaciones documentadas hace años donde no se estaban las situaciones de trasplante que hoy tenemos. En la década del 70 hay un caso de una mujer en Nueva York que luego de un problema en la piel que requirió un trasplante de piel, esa mujer había tenido 10 hijos y el donante de piel, ¿quién fue? El marido. El marido, que parece que fue el padre de todos los hijos. ¿Por qué? Porque la mujer aceptó el trasplante de piel. Se hizo tolerante a los antígenos de histocompatibilidad del marido. Eso fue una documentación muy fuerte cuando todavía se especulaba mucho sobre esto, y la memoria de esa tolerancia. La esencia es que es transitoria, pero hay memoria de esa tolerancia. Tenemos también como protagonistas destacados, no uno, no él, sino el papel que tienen las células reguladoras, las moléculas HLA-G, las dendríticas, las natural killer uterinas, el papel de la progesterona como elementos claves distintivos de este tema. Y por supuesto, eso de que podemos tener células asociadas con el sistema inmune que cumplan funciones nutricionales no previstas, como las natural killer en angiogénesis y la nutrición. Son elementos no habituales y que uno aquí ve en este rol. Entonces, aquí también yo les quiero advertir que de este tema vimos lo más importante, de todo lo que podemos tener en una relación desde la concepción, desde la fecundación hasta el parto. Sin embargo, no hablamos de anticuerpos antiespermatozoides, no hablamos de anticuerpos antifosfolípidos, o sea, elementos a nivel de la fecundación. Después todo lo demás lo vimos. Y esto de los anticuerpos antiespermatozoides no es un tema menor. Ustedes saben que hay parejas estériles, que es un problema médico, que por suerte se puede ir subsanando con distintas técnicas de fertilización asistida, etc. Pero lo interesante que quiero traer aquí es de que ¿cuántas parejas son estériles? Más o menos. Un número. ¿Es algo, una rareza o...? 10%. Es un número correcto. Sí. Es con lo relativo según las sociedades, las estadísticas, pero se puede aceptar que el 10% de las parejas
son estériles. Y digo de las parejas, porque antes había una deformación gruesa por el machismo que no podía aceptar que los hombres tuviesen problemas, y entonces cuando había una pareja estéril es como que la patrona tiene un problemita, y ese problemita llevaba a que la pareja no tenía hijos, pero de repente se le hacía un espermograma a ese macho viril y te podías encontrar que en el espermograma tenía un espermatozoide y rengo. Entonces llevaba a analizar el detalle del hombre, el componente femenino, y muchas veces lo que se observaba y se observa hoy es que tanto la mujer como el hombre son normales, pero no pueden concebir, no hay fecundación. ¿Y ahí qué ha aparecido? Ha aparecido que en el cuello de útero de la mujer aparecen anticuerpos contra los espermatozoides de su pareja. Y esos anticuerpos antiespermatozoides inhiben la motilidad, afectan la viabilidad, y esa pareja, si no hay un cambio inmunológico, no concibe. Entonces ahí han aparecido entonces áreas donde la inmunología también desde la fecundación tiene importancia. Y para terminar, hay ante este contexto donde hay una aparente hostilidad natural de que puede haber anticuerpos contra los espermatozoides, la evidencia de que eso tiene poco peso normalmente, porque en el semen hay mucho TGF-beta y otros componentes inmunosupresores que desde el momento de la relación sexual ya se genera un ambiente supresor, favoreciendo la fecundación. Por lo tanto, a los distintos protagonistas que hemos ido hablando, vinculados con la tolerancia en la relación en el ámbito reproductor, ahora podemos sumarle los componentes supresores que hay a nivel del líquido seminal. Eso de manera entonces que ustedes después más adelante lo van a ver en detalle en distintas etapas de la carrera, pero bueno, aquí nos focalizamos en regulación de repartimiento.